Bienvenidos a esta segunda parte del sistema de carga. Ahora nos falta explicar por qué se apaga la lámpara o foco testigo en el tablero. Como ya habíamos mencionado, la corriente que produce el alternador sale por uno de los diodos positivos y va finalmente a terminar en la batería. Pero como puedes ver, en paralelo se encuentra una conexión hacia los diodos de campo o diodos de excitación. Ahí se presenta también un ánodo, de tal manera que la corriente también puede salir por este extremo. Quisiera regresar por este diodo, no puede hacerlo porque tenemos un cátodo. Viene en su camino, quiere pasar por este diodo, tampoco puede porque también es un cátodo, y eso lo obliga a llegar a este punto. Al llegar a este punto es donde se encuentra lo más interesante. Si mal no lo recuerdas, la corriente que traemos es el polo positivo. De tal manera que ahora aquí hay el polo positivo. ¿Por qué se apaga la lámpara? Recordemos que la batería está alimentando a través del polo positivo a el solenoide de la marcha, al switch, y pasa por el fusible, el polo positivo. Y ahora resulta que en su otro extremo también hay positivo. Positivo, positivo. Simplemente la corriente deja de fluir. Y es esa la razón por la cual nuestro foco simplemente se va a apagar. Cuando nuestro foco se apaga, es un indicativo de que el sistema está cargando. Si vas en carretera y el foco testigo se enciende, es una lámpara roja indicándonos una gravedad en el sistema. Por tanto, ahí debemos nosotros orillarnos y checar al menos lo que podamos visualmente, a ver si no hay una terminal floja o desconectada. Si no puedes hacer nada, bueno, pues entonces sigue tu camino, te irás únicamente con la carga de la batería. Esa es la razón por la que se apaga nuestro foco testigo o lámpara, porque hay positivo y positivo. Ahora, al mismo tiempo la corriente viene y es quien está formando el campo magnético en nuestro rotor. Por eso se le llaman diodos de excitación o diodos de campo, debido a que estos diodos los que finalmente están produciendo la excitación del rotor o el campo magnético. Pero cabe aclarar lo siguiente, que este campo magnético en este momento se va a hacer más fuerte todavía. ¿Cuál es la razón? La razón es que la corriente que venía de la batería tenía que pasar por el switch, luego pasar por el foco y pasar por el rotor, el regulador y encontrar tierra. Quienes han estudiado electricidad saben muy bien que si el foco estaba conectado con el rotor en una conexión en serie, el voltaje se ve disminuido, el voltaje cae. Por tanto, la corriente que fluía es una corriente con poca intensidad y el campo magnético era débil, únicamente suficiente para sí producir corriente, pero no para producir una alta corriente. En este momento en que el alternador ya está trabajando, ya está produciendo corriente, el campo magnético es mucho más fuerte. De esta manera, simplemente se está produciendo un mayor amperaje. ¿Cuál es una de las ventajas de tener este tipo de conexión? Bueno, que en el momento de abrir el switch yo te expliqué que el foco encendía y que el campo magnético se producía en el alternador. Pero si ese campo magnético es demasiado fuerte, la marcha que ha de impulsar a nuestro motor para que éste arranque tendrá que hacer un mayor esfuerzo, pues no solamente tiene que hacer girar al cigüeñal, a subir y bajar los pistones, a mover el árbol de alevas para abrir y cerrar las válvulas, sino que en este caso también tiene que impulsar a los accesorios que se encuentran enfrente del motor, como la bomba de la dirección hidráulica, el compresor del aire acondicionado, en este caso nuestro alternador. Y si nuestro alternador tiene un campo magnético demasiado fuerte, entonces la marcha tendría que hacer mayor esfuerzo, lo cual se traduciría en un mayor consumo de corriente en la batería. Por eso era bueno que el campo magnético al principio fuera débil y ahora tenemos un campo magnético más fuerte. Bien, la producción de la corriente se está dando ahora con mayor intensidad, pero vamos a cerrar el circuito. Cuando la corriente vino y llegó hasta la batería, quiero decirte que la corriente no se queda dentro de la batería. Esto es algo que ya explicamos en algunos otros videos, sino que la corriente va a entrar a la batería solo a desprender el azufre que se queda pegado a las placas
tanto positivas como negativas. La corriente ha de salir netamente por la terminal negativa y ha de viajar por las partes metálicas hasta nuevamente la carcasa del alternador. Esto va a hacer que la corriente ahora entre por la carcasa del alternador y tome precisamente como conducción este diodo, un diodo negativo, pero que me está presentando la terminal ánodo. La corriente entonces puede llegar a este punto y regresar finalmente a la bobina de donde salió esa corriente. Para los que han estudiado electricidad, les recuerdo que esto es un circuito, y un circuito deriva de la palabra círculo, y un círculo donde empieza, ahí termina. Es decir, la corriente salió de la bobina 1, ha de regresar a la bobina 1. Los diodos positivos y los diodos de excitación serán diodos de salida, mientras que los diodos negativos son diodos de retorno, diodos por donde va a regresar nuestra corriente producida. Cada una de las bobinas le irá tocando a su vez su momento en que van a ir produciendo su corriente. Y esta corriente, te mencioné, es alterna, así que posteriormente este extremo será positivo y luego este extremo será el negativo. Así que la corriente simplemente va ahora a tomar otro camino. ¿Cuál es este otro camino? Simple. La corriente va a seguir este orden y va a salir por este diodo, que se va a repetir la misma operación de ir a la batería y de regresar, pero ahora va a regresar por este otro diodo. Al regresar por este diodo, simplemente estaremos cerrando el circuito. Y así, cada una de las bobinas del estator va a ir produciendo corriente alterna, y son los diodos rectificadores los que se encargan de canalizarla para que se convierta en directo. Nuestros diodos de excitación o diodos de campo, como ya te lo mencioné, idénticamente igual van a ir sacando la corriente que va a estar retroalimentando a nuestro alternador netamente en el rotor para que se siga formando el campo. Pero, ¿qué es lo que pasa una vez que nosotros llegamos a el voltaje requerido, que más o menos bascula en 14.7 volts? Bueno, pues ese será el trabajo de nuestro regulador, el cual, al interrumpir la corriente, simplemente se pierde el campo magnético y aunque nuestro alternador gire, simplemente ya no se produce corriente. Eso es el trabajo que hará el regulador, lo cual lo veremos en algún otro video. Gracias por acompañarnos.